En esta ocasión veremos la primera gran batalla de Alejandro Magno, la batalla de Queronea. Para entender este gran acontecimiento, primeramente debemos saber que llevó a todo esto. Filipo II de Macedonia quería afianzar su dominio sobre las polis griegas, las últimas ciudades, estado libres, encabezadas por Atenas y Tebas. Se disponían a plantarle cara en Queronea, a 35 kilómetros al este de Delfos, en un último intento por mantener su independencia política, ante la intención de este soberano de unir a toda Grecia para llevar su ambición a nuevas cotas. A Filipo le gustaba apostar fuerte. En el ala izquierda de su ejército estaba su hijo Alejandro, de apenas 18 años. El rey quería ver si su heredero realmente tenía madera para la guerra. Según cuenta el historiador Diodoro de Sicilia, pese a la bisoñez del príncipe, ya era célebre entre soldados y generales por su valor y rapidez de acción. Además, frente a él, tendría un desafío digno de los héroes mitológicos que tanto admiraban derrotar al célebre batallón sagrado de Tebas. ¿Por qué algunas polis griegas plantaban cara a Macedonia? Para responder esta pregunta, conviene fijarse en la Grecia de la segunda mitad del siglo IV a.C. Atenas ya no era el gran imperio marítimo de la centuria anterior, pero seguía siendo una de las ciudades-estado más influyentes, el rival a batir para quien quisiera lograr la hegemonía en la Hélade. Ese aspirante a líder del mundo griego iba a ser Filipo II, el nuevo gobernante de la dinastía argéada, que ascendió al trono de Macedonia en 359 a.C. en principio. Parecía que iba a ser un gobernante más en una potencia de segunda en el mundo griego, más preocupada por hacer frente a las belicosas tribus ilirias que en ambiciones panhelénicas, por lo que Atenas y el resto de polis no prestaron una atención excesiva al nuevo rey. Pero Filipo supo canalizar la tradición guerrera macedonia para organizar un ejército profesional, que sería la herramienta para que Alejandro Magno conquistara el imperio persa, unas pocas décadas después. Esta revolución militar se basó en la falange macedónica y en una excelente caballería, integrada por los hijos de las principales familias aristocráticas del país. Actuando respectivamente como yunque y martillo en la batalla, lograron grandes victorias. Las alarmas saltaron en Atenas cuando Filipo se hizo con el control de Anfípolis en el año 357 a.C. Era esta una ciudad estratégica que dominaba importantes minas de oro y plata. La polis ática no podía permitir esta anexión y declaró la guerra a los macedonios. Pero no pudo enviar un contingente importante, porque estaba sumergida en la guerra social contra sus antiguos aliados de Quíos, Rodas y Bizancio, entre otros. La tónica se repitió en los años siguientes. Macedonia demostró su papel de potencia emergente al ir ganando terreno frente a una cada vez más debilitada Atenas. En 346 a.C., con el final de la Tercera Guerra Sagrada, la ciudad-estado vio que Filipo ya no solo era un rival en el liderazgo del mundo griego, sino una amenaza para su propia existencia. Y surgió el debate sobre si negociar o seguir luchando. Los partidarios de la negociación se impusieron y lograron firmar con Macedonia la paz de Filócrates 346 a.C., conocida así por el diplomático ateniense que la rubricó. El acuerdo fue polémico, ya que favorecía claramente a Filipo, que quedaba con las manos libres para seguir expandiéndose por Grecia central. El ateniense Demóstenes se erigió como principal opositor a cualquier entendimiento con el monarca argéada, e incluso acusó de traición a sus compatriotas partidarios del diálogo. Con acuerdo o sin él, Filipo no pensaba detenerse. En 340 a.C., asedió Bizancio, una ciudad aliada de Atenas que controlaba el paso del grano proveniente de las costas del norte del Mar Negro, vital para la polis del Ática. Con esta acción, se rompió el frágil equilibrio de la paz de Filócrates, y la polis griega declaró de nuevo la guerra al soberano. Antes de partir al combate contra Bizancio y Atenas, el rey macedonio nombró regente a su hijo Alejandro, que por entonces tenía solo 16 años. Era el primer cargo de responsabilidad que asumía el príncipe.
El joven cumplió de sobra con lo que se esperaba de un heredero argéada. No solo realizó tareas burocráticas o protocolarias, sino que debutó en batalla contra la tribu tracia de los Maedos, que se habían sublevado. Obtuvo su primera victoria y fundó la ciudad de Alejandrópolis, la primera de muchas que haría a lo largo de su carrera como conquistador. Su padre quedó complacido con la supresión de la revuelta y no dudó en darle más responsabilidades. Poco después, durante el asedio de Perinto, otra ciudad cercana a Bizancio, el rey fue derribado durante el asalto y Alejandro tuvo que proteger a su padre con su escudo hasta que acudieron en su rescate. Al final, y con la ayuda de Persia, que comenzaba a recelar de los argéadas, los atenienses rechazaron a los macedonios, que tuvieron que desistir de sus intentos de dominar la parte occidental del Bósforo. Pero ni Filipo iba a darse por vencido tan rápido, ni Atenas se confió con esa efímera victoria. Ambas partes se prepararon para un nuevo asalto. Demóstenes consiguió convencer a Tebas, antigua aliada de Macedonia en la Tercera Guerra Sagrada, para que se aliara con las ciudades, estado que querían mantener su independencia política. Por su parte, el rey Argéada preparó a su poderoso ejército, 30,000 infantes, en su mayo, ría de las célebres falanges, y 2,000 jinetes, para someter de una vez por todas a las polis que todavía se oponían a sus planes hegemónicos. Pese a que habían dejado atrás sus días de gloria, Atenas y Tebas aún conservaban parte de su prestigio y consiguieron más apoyos a su causa entre las ciudades del sur. En total, reunieron a un ejército de 35,000 soldados, que destacaba porque un 85% de ellos eran hopletes infantería pesada, con un número equivalente de jinetes a los que traía Filipo. Grecia no veía un cuerpo tan numeroso desde la batalla de Platea, en 479 a.C., cuando las polis derrotaron la invasión persa de Jerjes I. Con fuerzas parejas, al menos sobre el papel, griegos y macedonios se encontraron en Queronea. El 2 de agosto de 338 a.C., ambos ejércitos se desplegaron cubriendo sus flancos. Los generales de los dos bandos sabían que lo importante era que las respectivas falanges no se desorganizaran, ya que podrían ser presa fácil de la caballería enemiga. La tradición marcaba que los comandantes en jefe debían ocupar el ala derecha de sus ejércitos, ya que se consideraba el lugar más peligroso en la línea de batalla, y así daban ejemplo. Siguiendo esta costumbre, Filipo se situó frente al contingente ateniense, dirigido por el triunvirato, formado por Estratocles, Quers y Lisicles, y dio a Alejandro el mando del ala izquierda, aunque, en su caso, estaría acompañado por varios generales veteranos. El príncipe se enfrentaría a los tebanos, que cubrían la otra ala de su ejército. Además, en las filas enemigas estaba el batallón sagrado, una unidad de élite compuesta por 75 parejas homosexuales. Combatir junto a la persona amada los convertía en luchadores excepcionales, ya que nunca la abandonaban en el fragor del combate. Este esprit de corps les otorgó fama de invencibles. Filipo tenía un plan muy claro para superar a las falanges enemigas. Comenzó a fingir una retirada con sus tropas en el flanco izquierdo, aunque la disciplina de sus soldados permitió mantener la formación. Creyendo que los macedonios dudaban al ver la igualdad de fuerzas, los atenienses avanzaron, pero marcharon con excesivo ímpetu y comenzaron a romper la cohesión de las líneas de todo el ejército griego. Cuando Filipo ocupó con sus tropas una ventajosa posición elevada, ordenó a las falanges que embistieran contra los desorganizados atenienses, que comenzaron a ceder terreno rápidamente. Por su parte, los tebanos intentaron reforzar el centro del ejército griego compuesto por las tropas del resto de polis coaligadas para evitar su descomposición, pero las apresuradas maniobras crearon huecos en sus líneas. Alejandro tuvo claro que esos espacios le abrían el camino hacia la victoria. Con ganas de impresionar a su padre, tal y como nos recuerda
Dayadoro de Sicilia. El joven macedonio se lanzó con decisión contra los tebanos. La mayoría de los historiadores coinciden en que lo hizo al frente de la caballería, mientras el resto de sus tropas presionaban al enemigo, aunque otros investigadores consideran que pudo estar al frente de los piqueros. De uno u otro modo, Alejandro consiguió rodear al batallón sagrado y aniquilarlo. El plan de Filipo había anulado a un enemigo con el que guardaba igualdad de fuerzas. Las fuentes nos hablan de más de 2.000 griegos muertos y 4.000 heridos, mientras que los macedonios solo perdieron a 140 combatientes. Pero la batalla de Quironia destaca realmente por los acontecimientos políticos que desencadenó. Filipo incineró a los muertos atenienses. Como muestra de buena voluntad para abrir negociaciones, envió sus cenizas y a los cautivos a la polis, con una comitiva encabezada por su propio hijo. Con los tebanos fue más duro, no devolvió los restos de sus caídos, sino que los enterró en una fosa, como castigo por su traición a la antigua alianza con Macedonia. La victoria en Queronea y la muestra de magnanimidad de Filipo dio alas en Atenas a los partidarios de negociar con el rey macedonio. La polis firmó la paz, pero con la fuerza militar de su lado, el soberano Argéada impuso unas condiciones muy duras, lo que supuso el fin de la independencia de esta ciudad griega. Tebas acabaría bajo ocupación militar y Alejandro la arrasaría 3 años después, con motivo de una rebelión alentada por el oro persa. El triunfo de Filipo le permitió ser reconocido como hegemónico líder supremo por casi todas las polis en el Congreso de Corintio. Con Grecia bajo su dominio, el rey anunció su siguiente gran proyecto, una expedición panhelénica para invadir el imperio persa, en venganza por las invasiones sufridas durante las guerras médicas. Pero el rey no podría llevar a cabo esta campaña, ya que sería asesinado en 336 a.C. Alejandro haría suyo el proyecto de la expedición panhelénica. Si pudo afrontarla con éxito, fue, en parte, por lo aprendido de su padre en Quironia. Un buen plan de guerra aumenta las posibilidades de triunfo. Así lo podría comprobar en las decisivas batallas de Gránico, Isos y Gaugamela, que le abrieron las puertas a someter al imperio persa. Y así finalizamos este magnífico capítulo en la gran gesta de Alejandro Magno el más grande. Entre los grandes, poseedor de la hazaña jamás igualada, menos superada.